Cuando mi esposo murió, escondí en silencio la herencia de 14 millones de euros y también el piso señorial en el barrio de Salamanca, en Madrid, que estaba únicamente a mi nombre. Al volver del entierro, mi nuera lanzó mis maletas al trastero con desdén. «Ahora vas a dormir junto a las cajas viejas», me dijo con frialdad. Yo no respondí, solo asentí. Fue en ese instante cuando decidí tomar un camino distinto, y créeme, no me arrepiento. Quédate conmigo hasta el final de mi relato y cuéntame desde qué ciudad de España me estás viendo así. Sabré hasta dónde llega mi historia. Me llamo Carmen, tengo 67 años, y jamás pensé que el día más doloroso de mi vida sería también el día en que descubriría el verdadero rostro de mi familia. Era un sábado gris de noviembre cuando dimos sepultura a Alfonso, mi compañero de vida durante 45 años. Bajo esa llovizna persistente que empapaba paraguas y abrigos, sentí que medio siglo de recuerdos se desmoronaba. Guardé la compostura como Alfonso siempre me pedía y agradecí a cada persona que se acercó a dar el pésame. Abracé a mis nietos que sollozaban desconsolados por su abuelo y procuré darles un poco de calma. Pero lo que más me dolió fue notar la mirada fría de Laura, mi nuera. No estaba allí para acompañarme, sino para medir cada palabra, cada gesto, calculando cómo moverse en un futuro sin Alfonso. Cuando el sacerdote mencionó la generosidad de mi marido, vi cómo fruncía el ceño como si esas palabras fuesen una amenaza a sus planes. Julián, mi hijo, estaba abatido, incapaz de ver más allá de su propio dolor. El regreso a casa fue silencioso. Yo iba en el asiento trasero de su Audi mirando las calles madrileñas pasar como si fueran ajenas, aunque habían sido mi hogar durante décadas. Laura conducía con una frialdad meticulosa, sus uñas pintadas golpeando el volante. De vez en cuando cruzaba miradas con Julián en el retrovisor, y yo sabía que estaban tramando algo. Al llegar al chalet de Arturo Soria, que Alfonso y yo habíamos comprado hacía 30 años, mis maletas estaban apiladas junto al trastero. Creí que era un error. «¿Por qué están ahí mis cosas?», pregunté señalando las 3 maletas desgastadas. Laura sonrió con una mueca helada. «Carmen, pensé que lo entendías. Ahora que Alfonso no está, las reglas cambian». Julián encendió un cigarro incapaz de mirarme. «Mamá, es que hemos estado hablando». Laura lo interrumpió con voz condescendiente. «Lo que Julián intenta decir es que, como ahora somos responsables de ti, necesitamos poner límites claros. Esta casa es demasiado grande y francamente mantenerla cuesta mucho dinero», me dijo Laura con voz seca. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «¿Responsables de mí? Laura, esta es mi casa». No, Carmen, era la casa de Alfonso, me cortó de golpe. Y como el testamento que leímos con el notario indica, todo pasa a Julián, el único hijo. Nosotros somos los dueños ahora. Las palabras salieron de sus labios con una naturalidad tan fría que me heló la sangre. Yo había estado presente el día que Alfonso firmó su testamento en la notaría de la calle Serrano. Sabía de memoria lo que decía, pero Laura había tejido otra versión para manipular a Julián. «Laura, creo que hay un error», alcancé a decir. Ella levantó una mano para interrumpirme. «No hay error, Carmen. Sabemos que esto es duro para ti. Alfonso te mantuvo todos estos años y ahora que no está, es evidente que no tienes ni recursos ni un lugar propio. Por eso Julián y yo hemos decidido que puedes quedarte». La palabra quedarte sonó como una condena, no como un gesto de bondad. «Pero tendrás que dormir aquí», añadió señalando mis maletas. «En el cuarto del servicio junto al trastero. La habitación principal es nuestra ahora, y los niños necesitan espacio. Espero que lo entiendas». Julián intervino al fin con voz insegura. «Mamá será solo un tiempo, hasta que nos organicemos». Miré el cuarto señalado. Era húmedo, estrecho, con una cama metálica oxidada y una ventana diminuta que daba a un callejón donde pasaban los camiones de basura cada madrugada. Además, continuó Laura, examinándose las uñas, esperamos que colabores. No es justo que Julián cargue con todos los gastos. Podrías ayudar con la limpieza a la cocina
o cuidando a los niños. Ya sabes ganarte tu lugar aquí. La humillación era total. En cuestión de horas había pasado de ser la señora de la casa a convertirme en poco más que una criada. Mis nietos Inés de 13 años y Mateo de 11 me miraban con una mezcla de desconcierto y compasión que me rompía el alma. Esa noche, mientras deshacía mis maletas en aquel cuarto miserable, me senté en el borde de la cama y lloré por primera vez desde la muerte de Alfonso. No lloré solo por él, sino porque la familia a la que había entregado mi vida me veía como un estorbo. Lo que Laura y Julián ignoraban era que Alfonso había sido extremadamente cuidadoso con sus finanzas. Los últimos 6 años, consciente de su corazón debilitado, trabajó sin descanso para proteger mi futuro. Había abierto cuentas a mi nombre y puesto a salvo propiedades que ellos ni sospechaban. Entre los documentos que Alfonso había guardado en una carpeta azul, encontré algo que me dejó sin aliento: un contrato de compraventa a mi nombre de un chalet en Marbella, adquirido como sorpresa para nuestro aniversario número 45. Nunca llegó a decírmelo. Lo descubrí apenas una semana antes del funeral, revisando sus papeles en silencio, con lágrimas en los ojos. Pero aquella noche, con el eco de las risas de Laura resonando desde mi antiguo dormitorio, y Julián sin mover un dedo para defenderme, tomé una decisión que marcaría mi vida. Iba a dejar que creyeran que me tenían dominada. Iba a soportar sus humillaciones, su desprecio, sus reglas impuestas. Y llegado el momento, les demostraría quién era la verdadera dueña del poder en aquella casa. Los 3 primeros meses tras la muerte de Alfonso fueron los más duros, pero también los que más me enseñaron. Cada día revelaba con mayor claridad el verdadero carácter de Laura, y yo con paciencia me convertía en la espectadora silenciosa de mi propia degradación. Mi rutina empezaba a las 5:30 de la mañana. El cuarto junto al trastero era helado en enero y sofocante en junio, sin calefacción ni ventilación. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Laura había dejado muy claro que si quería ganarme mi lugar debía demostrar mi utilidad. Carmen decía con tono altivo, mientras bajaba las escaleras en su bata de seda: el café debe estar listo a las 7 en punto. Y Julián quiere tortilla francesa, no revuelta. Los niños necesitan sus almuerzos para el colegio, y yo tengo reunión en el AMPA, así que plancha mi blusa blanca. Nunca un por favor, nunca un gracias. Solo órdenes secas, como si fuera su criada particular. Julián, mi propio hijo, había cambiado también. Donde antes mostraba un mínimo de consideración, ahora me evitaba. Cuando intentaba hablar con él, siempre encontraba una excusa. «Mamá, estoy muy liado con el bufete», me decía mientras revisaba su móvil, ignorando mi mirada. Laura se encarga de estas cosas, confío en su criterio. Criterio. Su criterio era hacerme sentir invisible. Una mañana, mientras limpiaba el salón, escuché a Laura hablar por teléfono con su hermana Beatriz. Estaba de pie junto a la ventana tomando el café que yo misma había preparado, quejándose sin pudor. «Es un estorbo, Bea. La vieja se pasa el día arrastrando los pies como un fantasma. Julián se siente culpable, pero le dije que tenemos que ser realistas, no podemos mantener a alguien que no aporta nada». Mis manos temblaron alrededor del trapo. Era doloroso, pero también me confirmó algo. Yo ya no era parte de su familia, era un peso. Y ese descubrimiento encendió en mí una fuerza que llevaba tiempo dormida. Laura se rió de algo que su hermana Beatriz comentó al otro lado del teléfono. «Residencia de mayores, ni hablar. ¿Sabes lo que cuestan esos sitios? Además, ella cocina aceptablemente y mantiene la casa en orden». Hizo una pausa antes de añadir con un suspiro fingido: «Es básicamente como tener servicio doméstico gratis. Solo tengo que aguantar su cara triste de vez en cuando». Me quedé inmóvil detrás de la puerta apretando el trapo con fuerza. Servicio doméstico gratis. Así me veía mi nuera. Pero lo que realmente me partía el alma era cómo mis propios nietos empezaban a mirarme de otra manera.
Inés, que solía seguirme a todas partes ahora, se avergonzaba cuando sus amigas venían a casa y me encontraban fregando el suelo. Abuela me susurró un día mientras yo doblaba ropa en el cuarto de lavado. ¿Por qué vives en el cuarto pequeño? Mamá dice que es porque no puedes pagar una casa. ¿Cómo explicarle a una niña de 13 años que su madre mentía? ¿Cómo decirle que la abuela que la llevaba de vacaciones y la llenaba de regalos, ahora era tratada como sirvienta en su propio hogar? Las cosas cambiaron cuando murió tu abuelo. Cariño, respondí con voz firme. Pero no te preocupes por mí, estoy bien. No lo estaba. Cada día Laura se volvía más descarada. Empezó a invitar a sus amigas a almorzar, pidiéndome siempre que sirviera y limpiara. Carmen trae más cava para las señoras, gritaba desde el comedor usando mi nombre como si fuese el de una empleada. Sus amigas me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que conocía de sobra. Una tarde, Clara Fernández, una de sus amigas del club social, me interceptó en la cocina con una sonrisa condescendiente. «Perdona, querida, ¿me traes un poco de hielo y unas servilletas?» Cuando regresé, escuché su conversación con Laura. «Es una situación tan complicada, Lau, pero lo llevas con tanta dignidad. No todas serían tan generosas de cuidar a la suegra así». Laura suspiró teatralmente. «Es un sacrificio, Clara, pero Julián siente que es nuestro deber familiar. Aunque francamente no sé cuánto tiempo más podremos sostener esto. La casa es carísima de mantener, y con una persona extra». «¿Has pensado en otras opciones?», preguntó Clara. Laura bajó la voz. «Hay residencias muy agradables aquí en Madrid con actividades y gente de su edad. Sería mejor para ella, en realidad». Sentí cómo la sangre se me helaba. No solo me humillaban, estaban planeando librarse de mí por completo. Esa noche en el cuarto junto al trastero, mientras escuchaba el ruido lejano de los camiones de basura, tomé una decisión definitiva. Había llegado la hora de dejar de posponer lo inevitable. Al día siguiente decidí hacer la llamada que llevaba meses aplazando. Alfonso había dejado todo perfectamente organizado, pero había documentos a los que solo yo podía acceder, cuentas que necesitaban mi firma y propiedades que requerían mi atención directa. El dolor por su pérdida, sumado al infierno que vivía en casa, me había paralizado. Había dejado todo en manos del albacea testamentario, pero ya era hora de despertar. Carmen de Morales no seguiría siendo la víctima. Volvería a ser la mujer que siempre fui, con recursos, dignidad y determinación. Laura había cometido un grave error al subestimarme. Creía saberlo todo, cuando en realidad apenas conocía la superficie de la historia. Esa mañana decidí que comenzaría a planear mi liberación, y lo haría de forma tan sigilosa que nadie sospecharía hasta que fuese demasiado tarde para detenerme. Hice la llamada un martes a media mañana. Laura estaba en el salón de belleza, Julián en el bufete y los niños en el colegio. Por primera vez en meses, la casa estaba en silencio y era toda mía. «Señora Morales», la voz de Francisco Herrera, el abogado de confianza de Alfonso, sonó al otro lado. «He estado esperando su llamada. Han pasado ya 4 meses desde el funeral y hay asuntos que requieren su atención inmediata». Me senté en el borde de la cama estrecha de aquel cuarto junto al trastero, sintiendo cómo me temblaban las manos. «Francisco, mi familia me dijo que el testamento dejaba todo a Julián». Hubo un silencio largo e incómodo. Luego el abogado carraspeó. «Señora, creo que deberíamos hablar en persona. Hay información muy delicada que no conviene discutir por teléfono. ¿Podría venir esta tarde a mi despacho?». Esa misma tarde, mientras Laura creía que yo estaba en el supermercado comprando ingredientes para la cena, me dirigí al corazón del distrito financiero de Madrid. Me senté frente al escritorio de caoba de Francisco con el corazón en un puño. Lo que me mostró me dejó sin aliento. Alfonso no solo me había protegido, me había convertido en una mujer inmensamente rica. Su esposo fue extremadamente meticuloso, explicó Francisco desplegando documentos sobre la mesa. El chalet de Arturo Soria está completamente pagado y figura en un fideicomiso conjunto que incluye su nombre. Julián tiene derecho a vivir allí mientras usted esté con vida, pero la propiedad es suya.
Sentí cómo las lágrimas nublaban mis ojos. Entonces, ¿por qué Laura insiste en lo contrario? Francisco negó con la cabeza. Probablemente Julián malinterpretó una copia preliminar. Pero Alfonso fue muy claro, quería asegurarse de que nunca fuera vulnerable ni dependiente de nadie. Ese día comprendí que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Había cuentas bancarias a mi nombre con varios millones de euros, inversiones en inmuebles, participaciones en empresas bonos del Estado. Y entonces llegó la mayor de las sorpresas. La villa en Marbella, dijo Francisco empujando hacia mí una carpeta gruesa. Su esposo la adquirió hace 3 años como regalo sorpresa. Es una residencia frente al mar totalmente amueblada con servicio de mantenimiento incluido. Alfonso quería llevarla allí para su aniversario número 45. La fotografía me dejó sin aliento, paredes encaladas, techos altos, ventanales inmensos abiertos al Mediterráneo. Era incluso más imponente que el chalet de Arturo Soria. Alfonso había invertido una fortuna en aquel refugio secreto. ¿Cuánto vale todo esto?, pregunté con un hilo de voz. Francisco se acomodó las gafas y respondió con calma. De forma conservadora, entre propiedades, inversiones y cuentas, hablamos de unos 15 millones de euros, señora Morales. Me quedé en silencio intentando asimilarlo. 15 millones. Mientras yo dormía en un cuarto húmedo, junto al trastero, y servía como criada, era la propietaria de una fortuna. ¿Por qué Alfonso nunca me dijo nada?, susurré. Francisco sonrió con tristeza. Quería que fuese una sorpresa cuando él ya no estuviera. Su intención fue darle libertad, asegurarse de que pudiera rehacer su vida sin depender de nadie. Regresé a casa esa tarde con la mente en un torbellino. Laura estaba en la cocina repasando facturas con gesto preocupado. ¿Dónde estabas?, preguntó cortante. Dijiste que ibas al mercado. Tuve que hacer unos recados, mentí dirigiéndome a mi cuarto. Espero que al menos hayas traído algo para la cena. Vienen compañeros del bufete con sus esposas y necesito que todo salga perfecto. Aquella noche serví canapés a los invitados de Laura y escuché cómo presumía de su casa y de su estilo de vida. Pero en mi interior sentí algo nuevo, una calma poderosa. Por primera vez en meses no me veía como víctima. Me sentía dueña de un secreto que cambiaría todo. Durante las 2 semanas siguientes observé a Laura con más atención. Sus horarios, sus rutinas, sus descuidos. Y fue entonces cuando descubrí algo que lo alteró todo. Era un viernes por la tarde. Laura había dicho que iba a Pilates, pero algo en su manera de arreglarse me despertó sospechas: maquillaje más cargado, perfume intenso, una sonrisa nerviosa. Decidí seguirla. En lugar de girar hacia el gimnasio, condujo hacia un hotel céntrico de Madrid. Mi corazón se aceleró al ver cómo estacionaba frente al Hotel Palace y bajaba del coche con aire cómplice. Mi corazón latía con fuerza mientras la veía atravesar con paso seguro el vestíbulo del Hotel Palace. Esperé unos minutos antes de seguirla. Allí estaba en el bar sentada con un hombre que desde luego no era Julián. Él parecía más joven, elegante, y la manera en que se rozaban las manos dejaba poco espacio para dudas. Me oculté tras una columna y los observé durante casi media hora. Vi cómo aquel hombre, al que más tarde supe que llamaban David Carrera, le entregaba unos papeles. Laura los revisó con atención, asintiendo con gesto satisfecho. Se besaron antes de separarse. Esa noche Laura regresó a casa diciendo que su clase de pilates había sido maravillosa, mientras Julián la escuchaba sin sospechar nada. En los días siguientes empecé a atar cabos. Las llamadas telefónicas que Laura cortaba en seco, cuando alguien entraba en la habitación, los documentos que guardaba bajo llave en una caja fuerte pequeña de su armario, las salidas interminables bajo excusas triviales. Una tarde, mientras limpiaba su dormitorio, encontré la confirmación que necesitaba. Había dejado el portátil encendido y en la pantalla brillaba un correo abierto. Mi amor, escribía David Carrera. Los papeles del divorcio están casi listos. Solo debemos esperar un poco más para confirmar la herencia.
Una vez sepamos la cifra exacta, procederemos. Julián no sospecha nada, ¿verdad? Sentí cómo la sangre se me helaba. Laura no solo me humillaba ni planeaba internarme en una residencia. Estaba preparando abandonar a mi hijo y escapar con la fortuna que creía que le pertenecía. Con manos temblorosas, fotografié el correo con mi móvil. Esa noche, recostada en mi cama, estrecha junto al trastero, las piezas del rompecabezas encajaron al fin. Toda la hostilidad, los insultos velados, la insistencia en que yo era una carga, formaban parte de un plan más amplio. Pero Laura había cometido un error imperdonable: pensar que yo era débil. No sabía con quién se había metido. A la mañana siguiente llamé a Francisco y concerté una cita. Había llegado el momento de desplegar mi propio plan. Esta vez yo marcaría las reglas del juego. Lo que ocurrió aquel jueves fue como una bomba cayendo sobre la farsa que habíamos vivido. Julián volvió temprano del bufete, algo poco habitual. Entró en casa con el rostro desencajado, mezcla de furia y desconcierto. Yo estaba en la cocina con el delantal aún puesto cuando lo escuché llamar a gritos a Laura. Su voz no era la de un hijo ni la de un esposo. Era la de un hombre que acababa de descubrir la verdad. Estaba preparando el almuerzo como de costumbre cuando escuché la voz de Julián retumbar desde el despacho de Alfonso. Laura, baja ahora mismo. Baja ya. Ella, que se encontraba arriba arreglándose para otra de sus misteriosas salidas, bajó las escaleras a toda prisa. ¿Qué ocurre, cariño? ¿Por qué gritas así? Julián sostenía en sus manos una pila de documentos. Su rostro estaba enrojecido por la ira. Desde la cocina alcancé a ver cómo Laura se quedaba sin color al reconocer los papeles. Julián, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarme qué? Que llevas meses mintiéndome, que mi madre no es una carga sino una mujer con una fortuna a su nombre. El silencio fue denso. El cuchillo que yo tenía resbaló de mis manos y chocó contra el suelo de mármol con un estruendo que recorrió toda la casa. Julián volvió a hablar cada vez más alterado. Encontré estos documentos en el escritorio de papá. ¿Sabías que esta casa está a nombre de mi madre? ¿Sabías que tiene cuentas bancarias imposibles de calcular? Que incluso compró una villa en Marbella. Laura intentó recomponerse. Julián, amor, hay cosas que no entendimos bien cuando... No, gritó él arrojando los documentos al aire. No hay malentendidos. Aquí dice claramente que mamá heredó millones de euros y tú me hiciste creer que era una viuda sin recursos, que teníamos que cargar con ella. Supe entonces que mi silencio llegaba a su fin. Me acerqué despacio al salón, secándome las manos en el delantal. Julián me miró con una mezcla de vergüenza y dolor que me desgarró por dentro. Mamá, ¿es cierto? ¿De verdad tienes dinero? Todo este tiempo lo ocultaste. Antes de que pudiera responder, Laura se lanzó con desesperación. Ella nos engañó. Nos hizo creer que la teníamos que mantener cuando en realidad yo los engañé. Mi voz salió firme, clara, más fuerte de lo que recordaba. Laura, tú me dijiste que esta casa era tuya. Tú me dijiste que Julián había heredado todo. Tú me confinaste en un cuarto húmedo junto al trastero. Julián se dejó caer en el sofá escondiendo la cara entre las manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lo que hicieron, respondí, conteniendo el temblor en el pecho, fue mostrarme quiénes son cuando creen tener poder sobre alguien. Laura, acorralada, lanzó su última acusación. Tú eres la manipuladora. Dejaste que te tratáramos así sabiendo que eras millonaria. La ironía era grotesca. Julián alzó la cabeza con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué dejaste que pasara todo esto? Sus palabras me dolieron más que meses de humillación. Lo miré y finalmente respondí. Porque necesitaba saber quién era realmente mi familia. Necesitaba saber cómo me iban a tratar cuando pensaban que yo no tenía nada. Necesitaba comprobar si el amor que proclamaban era verdadero o si solo era interés disfrazado. Laura se volvió hacia Julián con los ojos desorbitados por el pánico. Julián, no puedes creer esto. Ella está manipulándote. Nosotros somos tu familia, tus prioridades.
Pero Julián ya no la escuchaba. Se levantó lentamente y caminó hacia mí. Mamá. No sé qué decir. Me siento avergonzado. Papá debe estar revolviéndose en su tumba. Tu padre, respondí con serenidad, sabía exactamente lo que hacía cuando redactó su testamento. Me protegió Julián. Se aseguró de que jamás tuviera que depender de nadie. Laura, viendo que el control se le escapaba de las manos, intentó su última jugada. Julián piensa en todo lo que hemos construido. Piensa en Inés y en Mateo. ¿Vas a destrozar nuestra familia por esto? Entonces supe que era el momento de mostrar la otra verdad que llevaba guardada. Hablando de destruir familias, dije, sacando mi teléfono: creo que hay algo más que Julián debe conocer. El color desapareció del rostro de Laura. Carmen, no te atrevas. Mostré en la pantalla las fotos que había tomado, los correos electrónicos y las imágenes de ella con David Carrera en el hotel. ¿Quieres contárselo tú a Julián o lo hago yo? El silencio fue sepulcral. Julián tomó el teléfono con manos temblorosas. Leyó cada mensaje, observó cada foto. Al alzar la mirada, el horror se reflejaba en su rostro. David Carrera, el agente inmobiliario. Laura, ¿has estado con él todo este tiempo? Ella rompió a llorar, pero no eran lágrimas de culpa, sino de rabia. Julián, puedo explicarlo. Él solo me ayudaba con asuntos legales. Asuntos legales, replicó Julián con la voz quebrada. ¿Como los papeles de divorcio? La máscara de Laura se desplomó. Su cara se torció en una mueca de odio. Sí, papeles de divorcio. Estoy harta de fingir que te amo. Eres débil, Julián, un hombre que deja que su madre lo controle. Julián dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. ¿Que tu querida mamita nos ha manipulado a todos?, gritó Laura, perdiendo todo rastro de lágrimas. Siempre supo que tenía dinero. Nos dejó humillarla a propósito para luego echarlo en cara. Es una calculadora fría. No respondí con calma, mi voz más firme que nunca. No soy yo quien los manipuló. Fueron ustedes quienes se revelaron tal como son. Soy una mujer que aprendió la verdad sobre las personas que decía amar. Julián miró entre nosotras dos dividido, y por primera vez vi en sus ojos que realmente descubría quién era su esposa. Sal de esta casa, le dijo a Laura con la voz rota pero firme. Tu casa, se rió ella con amargura. Nunca fue tuya, idiota, es de ella, siempre lo fue. Y ahora que todo está al descubierto, no necesito fingir más. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir me lanzó una sonrisa cargada de veneno. Enhorabuena, Carmen. Ganaste, pero también perdiste a tu hijo, porque jamás te perdonará haberlo expuesto así. La puerta se cerró con un golpe seco, dejándonos a Julián y a mí en un silencio insoportable. Los días posteriores a la marcha de Laura fueron extraños, tensos. Julián se mudó temporalmente al cuarto de invitados, mientras yo recuperaba el dormitorio principal, mi dormitorio. Sin embargo, la casa se sentía como un campo minado donde ninguno de los dos sabía dónde estaban los límites. Julián apenas me hablaba, no por rabia, sino por vergüenza. Lo veía luchar con la culpa cada vez que cruzábamos la mirada. Los nietos, confundidos por la desaparición repentina de su madre, hacían preguntas que ninguno sabíamos responder. Abuela, ¿por qué mamá se fue?, me preguntó Inés una noche mientras le ayudaba con sus deberes. A veces los adultos necesitan tiempo para pensar en las cosas importantes. Le contesté buscando palabras que no la hirieran más. Pero va a volver, insistió. Y esa pregunta me desgarró, porque por mucho que yo despreciara a Laura, esos niños la querían y no merecían cargar con su ausencia. Fue Mateo, con su sinceridad de 11 años, quien me dejó helada, abuela. Papá dice que ahora tienes mucho dinero. Eso significa que ya no dormirás en el cuarto pequeño. Julián, que escuchaba desde la puerta, entró con los ojos enrojecidos. Mateo, vete a tu habitación, por favor. Necesito hablar con la abuela. Cuando quedamos solos, se dejó caer en el sofá. El mismo sofá donde Alfonso y yo vimos crecer a nuestro hijo. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. No sé cómo vivir sabiendo lo que te hice pasar.
Me senté a su lado acariciándole el hombro. Julián, tienes que entender que fue mi decisión callar. ¿Pero por qué?, preguntó entre lágrimas. ¿Por qué dejaste que te tratáramos como una sirvienta cuando tenías todo? La respuesta era compleja, dolorosa. Sabía que aún no estaba preparado para escucharla entera. Pero sí tenía derecho a una parte de la verdad. Porque necesitaba saber si me querías por lo que soy o por lo que podía darte, le dije a Julián mirándolo fijamente. Necesitaba saber si respetabas a la mujer que te crió o solo respetabas lo que yo podía hacer por ti. Él se cubrió el rostro con ambas manos. Fallé la prueba, ¿verdad? No la fallaste, hijo, respondí con calma. La aprendiste. Y eso hace toda la diferencia. Las semanas siguientes fueron un intento de construir una nueva normalidad. Julián empezó terapia intentando asimilar no solo la traición de Laura, sino también su propia complicidad en mi humillación. Inés y Mateo se fueron adaptando poco a poco a la realidad de que sus padres no volverían a estar juntos. Pero Laura no había terminado con nosotros. La primera señal llegó cuando los niños regresaron de su visita de fin de semana. Con ella estaban apagados, más callados de lo habitual. Inés tenía los ojos hinchados y Mateo se negó a contarme qué habían hecho. Fue Julián quien con voz llena de rabia contenida me explicó. Les está diciendo que tú destruiste la familia. Les dice que el divorcio es culpa tuya, que todo se habría evitado si hubieras sido honesta desde el principio. Laura había encontrado un nuevo modo de manipular, usar a mis nietos como armas emocionales. La confrontación final llegó un martes por la tarde. Laura apareció en la puerta sin avisar. No venía sola a su lado, estaba David Carrera, traje impecable, sonrisa de vendedor. Llevaban consigo una carpeta con documentos. Carmen dijo, Laura, con fingida dulzura, necesitamos hablar. Julián no estaba en casa y los niños estaban en el colegio. Era yo sola frente a ellos, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí intimidada. Adelante, respondí abriéndoles la puerta. Esto debería ser interesante. Se sentaron en el salón como si fueran dueños del lugar. David abrió su maletín con parsimonia. Señora Morales, hemos venido a presentarle una oferta que esperamos considere con cuidado. ¿Una oferta?, pregunté. Laura se inclinó hacia mí con un brillo de falsa esperanza en los ojos. Mira, Carmen, sé que las cosas entre nosotras no acabaron bien, pero tenemos que pensar en Inés y en Mateo. Ellos necesitan estabilidad a sus dos padres juntos. David tomó la palabra enseguida. Hemos preparado una propuesta que beneficia a todos. Laura está dispuesta a volver con Julián y reconstruir la familia, siempre que usted ofrezca ciertas garantías. Deslizó un documento hacia mí. Era un acuerdo por el que debía transferir 3 millones de euros a una cuenta conjunta controlada por Julián y Laura. A cambio, ella volvería a casa y, según sus palabras, perdonaría las transgresiones del pasado. La audacia de aquella propuesta me dejó en silencio unos segundos. ¿Me están chantajeando?, pregunté al fin. No es chantaje, respondió Laura con falsa dulzura. Es una inversión en la felicidad de tu familia. Piénsalo, Carmen, los niños tendrían a sus padres juntos. Julián recuperaría la paz y tú volverías a tener la familia intacta. ¿No vale eso 3 millones de euros? Intercambió una mirada con David. Él carraspeó antes de añadir. Si no acepta siempre, podemos explorar otras vías legales. Podríamos cuestionar su competencia mental. ¿Qué persona cuerda permitiría que la trataran como sirvienta teniendo semejantes recursos? La amenaza era transparente. Si no les entregaba el dinero, intentarían arrebatármelo, alegando que no estaba en mis cabales. Laura sonrió convencida de que me tenían contra la pared. Además, añadió con fingida naturalidad, los niños ya están confundidos. Sería terrible que tuvieran que declarar sobre el comportamiento errático de su abuela en un tribunal. Aquello era lo más bajo, usar a Inés y a Mateo como armas. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana.
El jardín que Alfonso y yo habíamos cuidado durante décadas se extendía ante mis ojos. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, pregunté sin girarme. ¿Qué?, inquirió Laura, la voz tensa. Me volví hacia ellos. Algo en mi mirada hizo que David se removiera inquieto en su asiento. ¿Que realmente creen que me conocen? Laura, todos estos meses en que me humillaste, en que me relegaste a un cuarto miserable, en que planeaste encerrarme en una residencia para quedarte con lo que nunca fue tuyo. ¿Sabes qué estuve haciendo? Ella me observó con desconfianza. Aprendiendo, continué. Aprendiendo exactamente quién eres. Me volví entonces hacia David. ¿Y tú? ¿De verdad crees que no sé que arrastras deudas de juego que superan los 200.000 euros? ¿Que esta no es la primera vez que intentas estafar a una viuda mayor? El rostro de David se volvió ceniza. Así que aquí va mi oferta. Dije, mi voz firme, como el acero, vais a salir de mi casa ahora mismo. Laura firmará el divorcio sin reclamar un solo euro y desapareceréis de nuestras vidas para siempre. ¿O qué?, escupió Laura, incapaz de sostener su máscara. Sonreí, una sonrisa que Alfonso habría reconocido con orgullo. ¿O entrego a las autoridades toda la evidencia que he reunido sobre vuestras estafas? Y David, también se la enseño a tu esposa. Sí sé que estás casado. Tengo fotos tuyas con otras mujeres, incluidas esposas ajenas. El silencio que siguió fue absoluto. Os equivocasteis de mujer, concluí suavemente. Ahora salid de mi casa. 6 meses después de aquel día estoy sentada en la terraza de mi villa, en Marbella, contemplando cómo el sol se hunde lentamente en el Mediterráneo. El agua refleja un azul tan perfecto que parece pintado y la brisa suave trae el aroma de los naranjos en flor que crecen en mi jardín. Alfonso tenía razón. Este lugar es un paraíso, pero la transición no fue inmediata ni sencilla. Cuando Laura y David abandonaron mi casa con las manos vacías y los planes destrozados, todavía quedaban decisiones difíciles por tomar. Julián tramitó el divorcio en apenas 2 meses. Ella no luchó, no tenía escapatoria, después de que salieran a la luz las pruebas de su infidelidad y sus intentos de fraude. El proceso fue rápido, limpio, como yo lo había previsto. Lo más duro fueron los niños. Inés y Mateo merecían una explicación que no convirtiera a su madre en un monstruo, pero que tampoco encubriera la verdad. A veces los adultos toman decisiones equivocadas cuando están asustados o confundidos. Les dije una tarde mientras hacíamos bizcochos en la cocina. ¿Pero todavía podemos quererla?, preguntó Mateo con esa sinceridad desarmante que solo tienen los 11 años. Por supuesto que sí, respondí abrazándolo. El amor no desaparece porque alguien se equivoque, pero también significa protegernos de quienes nos hacen daño una y otra vez. Julián lo tuvo más difícil. La culpa lo consumía y durante semanas me rogó que me quedara en Madrid. Mamá, déjame cuidarte como debía hacerlo siempre. Déjame reparar el daño. Una noche, mientras cenábamos juntos después de acostar a los niños, me lo preguntó al fin con lágrimas en los ojos. ¿Me perdonas? Le tomé la mano. No hay nada que perdonar. Fuiste manipulado por una mujer que sabía exactamente cómo controlar tus emociones. Lo importante es lo que aprendiste, quién eres realmente cuando la vida te pone a prueba. Pero te hice daño. Te humillé. Me trataste como ella te enseñó a tratarme. Y cuando supiste la verdad, quisiste reparar el daño. Eso me dice todo lo que necesito saber del hombre que eres. Le sonreí con ternura. Pero aunque lo había perdonado, sabía que debía partir. Madrid estaba cargado de memorias dolorosas. Yo necesitaba un nuevo comienzo. Y Julián necesitaba aprender a vivir sin depender de una mujer fuerte, ni de su madre, ni de su exesposa. ¿Y por qué Marbella?, me preguntó cuando le conté mis planes. Le mostré a Julián las fotos de la villa que Alfonso había comprado en secreto para nosotros. Porque tu padre quería que yo fuera libre para elegir mi propio camino, y este es el mío. Por primera vez en semanas Julián sonrió.
Papá siempre fue más inteligente que todos nosotros, ¿verdad? Hicimos un plan. Él y los niños vendrían a verme en Marbella durante las vacaciones de verano y en Navidad. Yo regresaría a Madrid para sus cumpleaños y actos importantes. Mantendríamos videollamadas semanales, pero sobre todo viviríamos nuestras propias vidas. Antes de partir tenía un último asunto pendiente. Creé un fideicomiso educativo para Inés y Mateo. Cuando cumplieran 18 años, recibirían fondos para la universidad y para empezar su vida adulta. Pero el dinero tendría condiciones mantener buenas calificaciones, hacer voluntariado comunitario y, sobre todo, escribirme cartas cada año reflexionando sobre lo aprendido en nuestra experiencia familiar. Para Julián, transferí el chalet de Arturo Soria completamente a su nombre, junto con un fondo suficiente para que criara a los niños sin preocupaciones económicas. No quería que se sintiera dependiente de mí, pero tampoco quería que sufriera como padre soltero. «Es demasiado», mamá protestó al ver los documentos. «No es demasiado», respondí. «Es exactamente lo que tu padre habría querido». El día que me marché, Julián y los niños me acompañaron a la estación de Atocha. No hubo lágrimas dramáticas ni despedidas amargas. Reinaba una paz que no habíamos sentido en años. «Te voy a echar de menos, abuela», me dijo Inés abrazándome fuerte. «Y yo a ti, cariño. Pero ahora tenemos algo que esperar tus vacaciones junto al mar». Mateo, serio como siempre, me entregó una carta. «Es para que no te olvides de nosotros». La abrí cuando el tren se alejaba de Madrid. Con su letra infantil había escrito: «Querida abuela, gracias por enseñarnos que los fuertes son los que ayudan, no los que hacen daño. Te queremos». 6 meses después, mi vida tiene un ritmo completamente distinto. Me levanto cuando quiero, no porque alguien me lo ordene. Camino por la playa todas las mañanas, algo que jamás pude hacer mientras servía a otros. He comenzado clases de pintura, un sueño que guardé durante décadas. Mi casa se ha llenado de vida de maneras inesperadas. Antonio y Pilar, la pareja que cuida la propiedad, se han convertido en mis amigos más cercanos. Sus nietos vienen los fines de semana. Yo les enseño inglés y ellos me ayudan a perfeccionar mi español. También colaboro en el hospital local traduciendo para turistas extranjeros que necesitan atención médica. Es reconfortante usar mi experiencia para tender puentes. Vida para ayudar a otros, pero esta vez en mis propios términos. Julián me llama cada domingo y nuestras conversaciones son distintas, auténticas. Me habla de sus nuevas citas, todavía con cautela, y de los progresos de Inés y Mateo en el colegio. Yo a cambio le cuento sobre mis caminatas por la playa, mis clases de pintura, las excursiones con mis nuevos amigos y los planes que tengo para los próximos meses. Mamá me dijo: «La semana pasada suenas feliz». «Lo estoy, hijo», respondí con una sonrisa. «Por primera vez en muchos años lo estoy». Laura intentó contactarme una vez 3 meses después de mi mudanza a Marbella. El mensaje de texto era predecible, una mezcla de autocompasión y un último intento de manipulación. Decía que había reflexionado, que quería disculparse por el bien de los niños. Lo borré sin contestar. Algunas personas no merecen segundas oportunidades, sobre todo cuando han malgastado tantas primeras. Laura me mostró repetidamente quién era cuando creía tener poder. Y esa fue la lección definitiva: las personas se rebelan en los momentos en que creen que nadie las observa. Esta mañana, mientras desayunaba en la terraza con vistas al mar, pensé en Alfonso. Recordé cómo planeó con tanto cuidado mi libertad, cómo supo, aún sin imaginar los detalles, que yo necesitaría la seguridad económica para defender mi dignidad. «Gracias, amor», susurré al viento. «Sabías exactamente lo que hacías». A los 67 años he aprendido algo que me tomó toda una vida: comprender la verdadera riqueza no son solo los euros en el banco, aunque ayudan. La verdadera riqueza es la libertad de decidir cómo quieres vivir y con quién quieres rodearte. Y ahora al fin tengo ambas. Nadie, absolutamente nadie, puede quitármelas. Esta tarde Inés y Mateo llegarán para pasar las vacaciones de Semana Santa conmigo. Tenemos planes sencillos, pero hermosos,
Construiremos castillos de arena, recogeremos conchas, cocinaremos juntos en la terraza y les enseñaré a manejar el pequeño velero que compré el mes pasado. Cuando inevitablemente me pregunten por su madre, les diré la verdad, que a veces la vida nos obliga a aprender lecciones duras sobre quienes queremos, pero que esas lecciones nos hacen más fuertes y sabios. El sol empieza a ponerse tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Tengo una cena que preparar, un libro esperando en la mesilla y, lo más importante, una vida nueva que vivir. Laura me dijo una vez que había ganado. Y tenía razón, pero no de la forma que ella creía. Gané mi libertad, recuperé mi dignidad y descubrí el valor real de mi propia vida. Eso lo sé ahora, no tiene precio. Hoy quiero hablarte no solo como narradora de mi historia, sino como mujer que ha pasado por pruebas que jamás imaginé. Si has llegado hasta aquí, te invito a que apoyes mi camino, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video. Tu voz, tu opinión y tu experiencia son parte de esta conversación. Quiero que me digas qué piensas de mí, de las decisiones que tomé, de los silencios que guardé y de la manera en que recuperé mi dignidad. No me considero una heroína, pero sí una mujer que aprendió a escuchar en silencio y a actuar en el momento justo. Muchos me dijeron que fui ingenua al dejarme humillar, otros creen que fui astuta al esperar. La verdad es que yo solo necesitaba saber quién era realmente mi familia. Mi consejo para ti es simple: nunca dejes que nadie decida tu valor. No importa la edad que tengas ni si el mundo te llama débil o innecesaria. La verdadera fuerza está en resistir, observar y elegir el momento correcto para levantarte. La dignidad no se negocia y la libertad no tiene precio. Si alguna vez sientes que los tuyos te fallan, no te derrumbes. Respira, guarda silencio y piensa: ¿qué haría yo para demostrarles quién soy en realidad? A veces el mayor poder está en callar, mientras otros creen que tienen el control. Porque cuando llegue la hora, la verdad siempre se abre paso. Déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y cuéntame, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Tu experiencia puede inspirar a muchos otros. Recuerda, apoyarnos unos a otros es el mejor legado que podemos dejar.